Hola, buenos días, que el Señor les bendiga, que tengan un bendecido lunes, un bendecido inicio de semana y hoy iniciamos con nuestra primera perla de la palabra en esta semana y tiene que ver con atesorar nuestra identidad. En las últimas perlas de los días anteriores hemos estado hablando de la identidad porque la identidad es un regalo de la gracia de Dios para cada uno de nosotros que viene junto con la salvación. No es tan importante como la salvación en sí misma, pero es uno de los derivados de la salvación que es extremadamente importante para cada uno de nosotros los cristianos, aunque no lo hayamos valorado de esa manera. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7, que conforme el hombre piensa de sí mismo en lo profundo de su corazón, así va a vivir. Y la forma y uno de los pensamientos profundos que tenemos en nuestro corazón es quién usted y yo realmente somos. El mundo nos ha puesto, mientras estuvimos en el mundo y aún como creyentes, el mundo nos pone etiquetas como de enojado, mal encarado, poco cariñoso o iracundo o en el caso de los cristianos, o pastor, o evangelista, o salmista, o siervo, lo que sea. Pero esa no es nuestra verdadera identidad. Esas son algunas de las cosas que hacemos. El mundo toma algunas de las cosas que hacemos y nos trata de dar identidad conforme a esa acción. Sin embargo, el Señor nos da nuestra identidad de acuerdo al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en Efesios 2:10 y en el Salmo 139, versículos 13 al 16, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Lo que usted y yo no son ni siquiera las obras que el Señor nos diseñó para hacer, sino el diseño de Dios, ese ser interior, ese hombre interior, que es lo que Dios diseñó para que hiciéramos esas buenas obras. Él nos está diciendo que del propósito de Él, que de su diseño deriva lo que hacemos. Y por eso es bien importante que usted y yo pensemos de nosotros mismos, no lo que dice el diablo, sino lo que dice Dios. Dios tiene muchísimas expresiones en su palabra acerca de quiénes somos nosotros. Somos pueblo santo suyo, linaje escogido, real sacerdocio, somos reyes y sacerdotes, ministros de la reconciliación, ministros de un nuevo pacto, embajadores, extranjeros, peregrinos, justos, santos, etcétera. Pero tenemos una identidad por encima de todas ellas. Es la identidad de hijos de Dios. De ahí parte todo lo demás, la entrada a todas esas demás situaciones que el Señor nos llama es a través de ser hijos de Dios. De hecho, lo primero que dice el Evangelio en cuanto a nosotros, el Evangelio de Juan, en cuanto a nosotros, es que a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículo del 15 al 16, cuando habla de la vida del Espíritu, la palabra de Dios dice que el Señor nos dio el Espíritu de adopción para que le llamemos Abba Padre, y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. De tal manera que lo que usted y yo vivamos debe derivar de esa identidad que Dios nos ha dado. No debemos tomarla en poco, no debemos tenerla en poco, es realmente fundamental. La palabra en Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Si no guardamos nuestro corazón, de él no va a manar la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos guardar en nuestro corazón la identidad. No es algo que lo guardemos solamente en nuestra cabeza. Está bien tenerlo en nuestra cabeza, pero es mejor tenerlo en nuestro corazón. No es lo mismo decir que soy hijo de Dios que vivir como hijo de Dios. Decir que soy hijo de Dios es una cuestión mental, pero vivir como hijo de Dios es una cuestión del corazón. Decir que soy hijo de Dios es un logos, pero decir que y vivir como hijo de Dios es un rema. Y lo mismo tiene que ver con el Padre. Decir que Él es mi Padre es un logos, pero vivir como que Él es mi Padre es un rema. Y el rema sale del corazón. Por eso la palabra en Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida.
¿Y qué significa guardar nuestro corazón? Significa guardarlo de todo aquello que nos puede producir un dolor, una herida en el corazón, guardarlo de las consecuencias del dolor, de las consecuencias de las heridas, falta de perdón, resentimiento, negatividad, amargura, tristeza, desánimo, toda situación, toda emoción negativa. Es guardarlo de las cosas que pueden convertirse en ídolos en nuestro corazón, que son enemigos de Dios. Guardarlo de los deseos de la carne, que son el hedonismo, sensualismo, lujuria y toda pasión de la carne, toda concupiscencia de la carne. Por el otro lado, también guardarlo de los deseos de los ojos, que es codicia, avaricia, materialismo, ostentación, etcétera. Y guardarlo también de la autoexaltación, es decir, de todo aquello que implica la soberbia, la arrogancia, el orgullo, la vanidad, el menosprecio a otros, la discriminación, etcétera. Pero también, ¿y eso cómo se hace? Necesitamos guardar nuestros pensamientos, nuestras emociones, sentimientos, actitudes, motivaciones, decisiones, etcétera, que tomamos desde nuestro corazón. ¿Y cómo lo hacemos eso? La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí hay dos procesos. El primer proceso es ayudarnos a destruir toda fortaleza, argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Eso es toda la vieja manera de vivir, toda la vieja manera de pensar. Las fortalezas son los patrones de conducta que aprendimos en el mundo, para vivir en el mundo. Y los argumentos son los que justifican esos patrones de conducta, y las mentiras son lo que dan lugar a esos argumentos falsos. Por eso la palabra de Dios dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y el Salmo 1, versículos del 1 al 2 nos dice lo mismo en otras palabras. Dice que tengamos en la palabra del Señor nuestra delicia y que meditemos en ella de día y de noche, porque entonces prosperará todo lo que hagamos. Y en tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 también nos dice: hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Prosperar mi alma es guardar mi corazón de todos esos pensamientos que no vienen de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento, sentimiento, emoción y todo lo que hemos mencionado de la mente a la obediencia a Cristo Jesús. Es no vivir por las circunstancias, no vivir por las situaciones que dice el mundo, no vivir por lo que dice el mundo, sino vivir por la palabra de Dios en toda situación, en toda área de nuestra vida, en todo momento, en todo lugar. Para ello, obviamente, necesitamos conocer, meditar, escudriñar, atesorar y practicar la palabra de Dios. Recordemos que la palabra nos enseña en el Salmo 119, 105, que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y por el otro lado, en el Salmo 119, 59, también la palabra de Dios nos enseña que examinemos nuestros caminos todo el tiempo y los enderecemos a los testimonios de Dios, a la palabra de Dios. Y todo ello con la ayuda de la comunión con el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos enseña Romanos capítulo 8, versículo 26, el Espíritu Santo es nuestro ayudador para toda debilidad, para toda situación de nuestra vida. El Espíritu Santo no está solo para algunas cosas, el Espíritu Santo no está solo para algunas debilidades, o para algunas situaciones. El Espíritu Santo está con nosotros para que todo el tiempo andemos en comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a guiar conforme a la palabra, por lo tanto conforme a la identidad, y entonces usted y yo vamos a vivir como hijos de Dios, santos, amados, justos,
reyes y sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios. Todas estas calidades las vamos a vivir cuando realmente guardemos en nuestro corazón la verdadera identidad que Dios nos ha dado, que es la identidad de hijos y todo lo que eso significa. Por eso es tan importante la identidad. Después de la salvación, la identidad es un concepto fundamental para nuestra vida como creyentes. Muchos de los problemas que enfrentamos como creyentes y mucho de las cosas que impiden que las promesas de Dios se hagan vida en nosotros es porque estamos en la identidad equivocada, es porque seguimos pensando de nosotros mismos como dice el mundo, como dicen las personas de nuestro alrededor, como dice nuestro pasado y peor aún, como nos viene a decir el diablo o sus demonios. Muy bien, hemos llegado al final de esta perla. Espero que haya sido de bendición para su vida. El día de mañana, por la mañana, les esperamos nuevamente para otra perla en la palabra y vamos a profundizar un poco más acerca de este tema tan hermoso que es el tema de la identidad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, que es una de las riquezas de su gracia para que las vivamos, pero por sobre todo para que lo exaltemos y lo glorifiquemos a Él. Muy bien, que el Señor les bendiga, que sigan teniendo un bendecido lunes, un bendecido inicio de semana, que las bendiciones del Señor se manifiesten en todas formas en su vida y les mando a todos un abrazo. Y gracias por conectarse. Bendiciones.